Producción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708 o por WhatsApp al 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia del padre Oscar Tapia Bonilla, quien fue la primera persona que participó conmigo en este programa. Él es coordinador de la zona pastoral occidental, a quien se le agradece de mucho corazón esta entrevista por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Bienvenido, padre, a este programa. Buenos días, queridos amigos y amigas. Para mí también es un honor estar con ustedes nuevamente y compartir con todo cariño, con toda humildad, aquello que Dios también me ha puesto en mí y ha confiado en mí. De la Iglesia Católica, hoy vamos a tratar el tema, la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Pero primero vamos a conversar un poco más con nuestro invitado, vamos a conocer un poco más de él. Padre, por favor, nos puede compartir su testimonio de vida. ¿Cómo llegó a consagrarse como sacerdote? Adelante, por favor. Para mí es una experiencia hermosa. Cuando yo tenía aproximadamente 16 padres, mi mamá y mi papá siempre estuvieron vinculados a la iglesia, sirviendo en la iglesia, mi mamá como catequista, a tal punto que yo hice la primera comunión con ella. Ella fue mi primera catequista. Y mi papá, animador de comunidades, que con el padre Carlos, anteriormente con el padre Mejía, el padre Carlos Jiménez, formaron las famosas comunidades eclesiales de base y luego trabajaban también en las famosas interzonales para ayudar a los pobres, a los más necesitados en trabajos comunitarios, arrimando el hombro todos y viviendo de esa manera hasta cierto punto la comunión de bienes, porque se reunían para estar, qué sé yo, una semana juntos o 2 semanas trabajando en beneficio de los más pobres. Ese testimonio de vida lo recuerdo muy bien hasta que un día conversé personalmente con el padre Carlos Jiménez, que en paz descanse, y él me propuso este camino. Yo nunca pensé en el sacerdocio, realmente sí, en seguir la vida cristiana normalmente desde afuera, pero el padre Carlos me motivó a que podría dar una respuesta mucho más allá de eso y seguir a Dios desde el sacerdocio. Mi ilusión cuando yo era joven estudiante era ser médico. Siempre me gustó la medicina y me gusta la medicina. Me gusta estudiar mucho acerca de anatomía, bueno, cosas referentes a la medicina mismo. Pero Dios me llamó para ser médico de almas, así que me fui al seminario motivado por el padre Carlos y también por el testimonio que él nos dio de su trabajo incansable en la parroquia, en los recintos. Ellos fueron prácticamente los primeros misioneros que entraron a recorrer toda esa zona de montaña que en ese tiempo era, a recorrer casa en casa, a dormir en las comunidades y a comunicarnos, a transmitirnos la palabra de Dios. Eso impactó tanto en mí que yo realmente, después de un pequeño proceso de discernimiento, logré aclarar mi vocación y decirle sí. Me entré al seminario, les cuento que un año me vino una crisis, inclusive me retiré del seminario, pero bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas. Después, por la mano y la voz de gente bondadosa que me aconsejó, me ayudó, me motivó y me orientó en mi camino, volví de nuevo al seminario a continuar con la teología y ahora estoy aquí ya más de 20 años de sacerdocio, casi 23 años. Hay una pregunta que pueden hacerse los jóvenes que terminaron el bachillerato. Alguien podría decir, si yo me voy al seminario, ¿dejo de ser yo?
para cambiarme a otra persona? De ninguna manera, al contrario, Dios no nos resta humanidad, más bien Dios al contrario nos da plenitud, y por eso es que decirle sí a Dios es prácticamente encontrar el tesoro escondido, porque Jesús mismo nos dice en la palabra, el que encuentra ese tesoro vende todo para comprar ese tesoro, reúne todo lo de la venta y compra ese tesoro escondido. Prácticamente a mí me tocó hacer eso, yo hice eso, dejar todo para comprar ese tesoro escondido, y pues no me arrepiento de la venta porque hice, ¿por qué? Porque todo quedó atrás y tengo algo que a la final no lo podrá superar nada de lo que dejé, ¿sí? Nada de lo que dejé, y por eso es que valió la pena y valdrá siempre la pena dejarlo. Muy bien. En síntesis, es alcanzar la plenitud. Vamos a preguntarle algo sobre su zona pastoral, padre. ¿Cómo está integrada y sus principales actividades? La zona pastoral está integrada por las parroquias El Tingo, Pucayaco, Guasaganda, las 3 parroquias de La Maná, El Carmen, La Maná Centro y El Triunfo, Palo Quemado, Las Pampas, Moraspungo y El Corazón, donde yo soy párroco. Bueno, nuestras actividades pastorales siempre están coordinadas con la diócesis de Latacunga, no es que somos un gueto, algo aparte, al contrario, todo coordinamos, obedecemos a una planificación pastoral, respondemos a una evaluación que hacemos tanto en parroquias como en zonas y también en la diócesis, y nuestra pastoral obedece a toda esa evaluación y a esa planificación, de tal manera que todo está articulado y responde también a la realidad de la zona, porque uno de los desafíos que nos plantean todos los documentos de la iglesia es aterrizar en las distintas zonas de acuerdo a la realidad, tal como nos dice el tema que vamos a ver ahora, la tradición. Después surgen muchas tradiciones que son la adaptación de la gran tradición a las diferentes realidades concretas según su cultura, su simbología, su modo de vivir, su modo de ser, donde el evangelio tiene que llegar no para anular la cultura, ¿no es cierto?, sino al contrario, para darle plenitud, como decía, para darle sentido a esa realidad. Pero hay que tomar en cuenta mucho la realidad. Latacunga tiene diversas realidades, no es lo mismo la realidad de la zona alta, de la parte de la sierra, que la realidad de la zona baja, de la montaña. Es muy distinta. Y por lo tanto, cuando uno mismo viene acá a trabajar, uno empieza conociendo la realidad a aterrizar. Porque otra cosa es pensar desde arriba, desde el escritorio. Y otra cosa es pensar desde el desafío que es la propia realidad de la zona. En honor al tiempo, padre Oscar, ¿nos puede hacer una ahora, síntesis? Como realidad tenemos también sí, una síntesis de la planificación para este año, por favor, en honor al tiempo. Tenemos la cuestión, la catequesis, la familia, como es el año de la juventud, nos hemos metido más en el desafío de la juventud, en el desafío misionero. Ojalá podamos conformar con los jóvenes, que son nuestra esperanza, esta cultura misionera, pero para eso tenemos que formarlos. Uno de los desafíos también es la formación bíblica, la animación bíblica de la pastoral, de tal manera que esta articule prácticamente todo el compendio pastoral. Entre esos cuatro aspectos: familia, catequesis, Biblia, y tenemos también la juventud. Yo pienso que si nosotros nos preocupamos de la familia, en la familia ahí, por ejemplo, tenemos jóvenes, tenemos enfermos, tenemos niños, tenemos una multitud, una diversidad, una gama de realidades a las que responder dentro de un contexto concreto que se llama familia. Muy bien. El invitado de hoy, el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona pastoral occidental, y el tema del día es la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Voy a dar lectura de un texto sobre una venerable del país. La Madre Rafaela de la Pasión Ventimilla Villasís. Nació en Quito el 22 de marzo de 1836
y falleció en Lima el 25 de noviembre de 1918. Fue hermana del general Ignacio de Veintimilla, presidente del Ecuador en el periodo 1878 a 1883. Estuvo 8 meses en prisión a causa del golpe de Estado que hizo su hermano y fue desterrada a Lima. Hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia y vistió el hábito de Santa Mariana de Jesús, llevando una asidua vida de oración y contemplación que fue perfeccionando con el sacrificio y penitencia. Según un testimonio de quienes la conocieron, su rostro mostraba una serenidad de reflejo divino. Vamos a una pausa comercial y retornamos en un minuto con el programa. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 13 minutos. Fin del espacio publicitario. No es suficiente con lavarse las manos y usar mascarillas. Hay que construir nuevos hábitos de vida. Si tus hijos no pueden asistir a la escuela, edúcalos con la cultura familiar. Asumamos la emergencia con responsabilidad y paciencia. La salud mental es muy importante. Y si el virus de la violencia invade nuestros hogares, siempre hay cómo denunciarlo. La justicia no está en cuarentena. Es la oportunidad para ser solidarios con las personas que más lo necesitan. Aprovechemos los medios digitales siendo parte de las campañas y redes de apoyo. Unidas y organizados, construimos un mejor futuro. Este es un mensaje de la Red de Mujeres de Cotopaxi y Radio La Tacunga. En Radio La Tacunga, los niños también tienen su espacio. Escuche el programa infantil Garabatitos, de 15 horas a 15 horas 30, donde compartiremos cuentos, adivinanzas y curiosidades. 3 pececitos. Garabatitos por la señal de los 1080 kHz de Radio La Tacunga AM. La voz de un pueblo en marcha. Y le dijo: ¡Se nota! No, porque se enoja. Seguimos con el programa Un pueblo que camina. Nuestro tema de hoy es la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura, con el padre Óscar Tapia Bonilla como invitado. Vamos a entrar ya a este programa, pero primero voy a dar lectura a 2 citas bíblicas. La segunda carta a los tesalonicenses, en su capítulo 2, versículo 15, dice: así que, hermanos, sigan firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de mí, sea de palabra o por carta. La segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2, verso 2, dice: lo que me escuchaste en presencia de muchos testigos, transmítelo a personas de fiar, que sean capaces de enseñárselo a otros. Como el tema de hoy es la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura, padre, por favor, ¿nos puede dar una visión general del tema de hoy? Jesús no escribió nada. Jesús envía a sus discípulos y les dice: vayan y prediquen la buena nueva. La buena nueva, el evangelio, no como un contenido teórico, sino como la misma presencia de Jesús, la prolongación real de la presencia histórica de Jesús
en su pasión, muerte y resurrección. Una vez que Jesús resucita, es exaltado a la derecha del Padre, Jesús vive entre nosotros, está presente entre nosotros. Y esa realidad pascual es anunciada el querigma, o el primer anuncio, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús manda a predicar a los discípulos, no hay pues ningún escrito, no hay una Biblia, no hay un libro que Jesús les dice, no es que le dice a Mateo, Mateo, anda, predique el evangelio, te doy el evangelio de San Mateo. Muchas veces la gente piensa, sobre todo la falta de instrucción, el evangelio es el escrito, es la Biblia, es el texto. Y no, como dice el evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 1, dice, comienzo del evangelio de Jesucristo. Y ese evangelio no como un contenido teórico, sino como la misma persona, palabra y presencia de Jesús. Es la palabra viva y eficaz la que se transmite, una palabra histórica que está viva, que está presente, que está en medio. Todos los más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. No es un simbolismo, es una forma real de hacerse presente. ¿Por qué? Porque basta que nosotros lo invoquemos. Cuando el hijo pródigo decide regresar a la casa del padre, basta que decidió, me levantaré y volveré, se pone en camino, el padre sale al encuentro. Es decir, Dios sale al encuentro de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra. De tal manera que la tradición, que en griego se dice paradosis, el término dosis pienso que es bien entendido porque lo utilizan los médicos. Dicen es dosis. ¿Qué significa? Aquello que se va entregando, que se va dando a lo largo de el tiempo, y se lo entregan, los apóstoles entregan a quienes, a sus discípulos, son los padres apostólicos. Los padres apostólicos entregan a sus discípulos, que son los santos padres. Es decir, eso se va transmitiendo de generación en generación a través de la iglesia que representa a Cristo mismo, que es el signo visible de su presencia en la historia. Por eso San Pablo llega a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y donde todos entramos a formar parte por el sacramento del bautizo. Nos incorporamos a la iglesia. La escritura, ¿cuál es el objetivo de la Sagrada Escritura? Para mantener viva la tradición, para recordar y conservar y preservar el depósito fidei que se llama, ¿no es cierto? El depósito de la fe. Hay las palabras en la Biblia, palabras griegas, por ejemplo, kratein, y la otra palabra griega es katekein. De ahí viene la palabra catequesis, katekein, que significa, ¿qué cosa? Transmitir para hacer que esa palabra permanezca viva y nos haga firmes en la fe. El objetivo de la catequesis es hacernos firmes, hacer personas firmes de la fe, de tal manera que estén decididos a apostar por Cristo, a seguirle a Cristo, a ser sus discípulos, a ser sus misioneros. No solamente cuestión de guardar la palabra, de retener la palabra, sino también, sobre todo, de ser firmes, San Pablo mismo les dice a los discípulos, el texto que nos leyó de la segunda Timoteo 1, 12, 14, o de la primera de Timoteo capítulo 6 en el versículo 20, donde Pablo recomienda guardar íntegramente este depósito de fe, porque eso es lo que nos va a hacer firmes en el día del Señor. Nos va a hacer firmes a lo largo de la historia para dar testimonio ante los demás de que Jesucristo está vivo. La escritura nace de eso precisamente, para conservar la memoria. Nuestra memoria muchas veces es frágil, y bueno, no es que hay una única tradición. La tradición lógicamente es una, el origen es Jesucristo, pero después existen algunas tradiciones. La tradición es algo cerrado. Por ejemplo, Mateo responde a una tradición,
Marcos responde a otra tradición, Lucas a otra y Juan a otra, pero todas tienen como única fuente la única verdad que es Jesucristo, ¿no es cierto? La única verdad que es Jesucristo, y prolongan el mensaje de Cristo de una manera firme y de una manera fiel. Han retenido esa palabra que ahora la han puesto por escrito. Pero la tradición no es la única forma de revelación. Así como, la escritura no es la única forma de revelación. ¿Por qué? Porque muchas otras cosas hizo Jesús en delante de los discípulos. Si se pusieran escritas una por una, no alcanzarían los libros. Entonces, estas se pusieron para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús hizo muchas otras cosas más que lo que transmite la tradición. Por eso la iglesia es rica. ¿En qué? En múltiples cosas que a nivel histórico se han venido transmitiendo por la tradición, ¿no es cierto? La tradición. Diríamos que prácticamente la tradición y la Sagrada Escritura son dos modos de transmisión de la misma fe, de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Eso nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Que tenemos dos modos de transmisión, ¿sí? La Sagrada Escritura, en cuanto escrita, ustedes saben que la Sagrada Escritura es escrita, palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, y la tradición que viene a ser. La tradición que es prácticamente la que transmite, la que entrega el mensaje directo desde Jesús por medio de los apóstoles hasta las futuras generaciones, y se prolonga a lo largo de la historia de la iglesia hasta el fin de los tiempos, sostenida por Jesucristo, que prometió su presencia hasta la consumación de los tiempos. Eso está en Mateo 28, 19, 20. Yo creo que está suficientemente claro, pero si alguien se descuidó y no captó bien el mensaje, me gustaría que defina en síntesis los dos términos, Sagrada Escritura y tradición, para establecer las relaciones. A ver, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Lucas se nos habla del anuncio del ángel Gabriel a María. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado a la ciudad de Nazaret. Es una lectura que yo la hago para explicarles lo que es la tradición. ¿Cuándo se puso por escrito eso? Eso se puso por escrito alrededor de los años 80, 85. Proclamando mucho tiempo atrás, desde la época de Jesús. No es que eso recién se inventa. Corintios 11, 23. Primero del 1 al 2. El versículo 1 al 2, ¿qué dice? 11, justo tengo esa cita, y dice así: os felicito porque en cualquier circunstancia os acordáis de mí, y porque conserváis las tradiciones tal como las he transmitido. O sea, ¿cómo transmitió Pablo? De manera oral. ¿Y cuál es esa gran tradición que Pablo la transmitió? Ahí viene el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que a su vez les transmito a ustedes. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente de la tradición? El Señor. Nosotros nunca tenemos que decir, a mí me dijo el Padre tal, o me dijo, no, yo recibí del Señor. Porque a la final la fuente de la tradición es del Señor. Él es el que envía a predicar. ¿Y qué es lo que se predica? Lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Así nos dice también la Dei Verbum, ¿no es cierto? Sí, la Dei Verbum nos dice, Jesucristo se reveló con palabras y con hechos. Y esas palabras y esos hechos los transmitimos a los demás. Eso nos mandó a predicar Jesús a los demás. Vayan y prediquen la buena noticia. Esa se llama la buena nueva. La Eucaristía. ¿Será que Pablo recién se inventa la Eucaristía porque el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, dio gracias? ¿Será que Pablo recién se inventa eso? No. Pablo dice, yo recibí del Señor. ¿De quién recibió eso que Pablo está diciendo? Del Señor. Y ahora Pablo
transmite fielmente. ¿Cómo podemos conceptualizar la tradición? Aquí está la definición de tradición. En 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que a su vez yo les transmito. Entonces, ¿qué es tradición? La tradición consiste en dar a los demás lo que hemos recibido del Señor. No lo que yo me he inventado. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a decir, no es que Jesucristo no está realmente presente en la Eucaristía. Para mí no es transubstanciación, para mí es transignificación. El pan y el vino son simbólicos nomás, no son reales. Entonces, a eso ya se están inventando. Ese fue un invento de los evangélicos. Perdonarán, eso ya es un invento del siglo XVII. No tiene que ver nada con la transmisión del mensaje. Cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Los judíos discutían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¡Está loco! Sí, al menos si un testigo de Jehová hubiera estado ahí cuando Jesús dijo, beber mi sangre. Ellos hubieran dicho, estás loco, Levítico 17 dice que en la sangre está la vida. Y eso es imposible, tú estás en contra de Dios. Jesús dice, en verdad les digo, en verdad les digo a ustedes, el que si no comen, ahí pone el si no, la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. De tal manera que la tradición es de eso, ser fieles a lo que Jesús enseñó, no a lo que yo creo. Por eso es que viene como tercer apéndice del magisterio de la iglesia. ¿Qué fuera una ciencia sin magisterio? ¿Qué pasaría la matemática sin magisterio? A ver, y el profesor de matemática diera a sus 30 alumnos del álgebra de Baldor, en un mes voy a tomar un examen, cada quien interprete como sea. Entonces un alumno viene a decir que el trinomio de la forma mx más px más q es igual al cuadrado de la primera cantidad más del doble producto de la segunda por la tercera, y eso se suma y se multiplica y ya está. Cada quien, ¿quién podría sacar cero? Nadie, porque al final eso es para mí, punto. Y todo lo que yo digo es verdad, basta cerrar los ojos, pedir a Dios que me inspire y puedo decir cualquier barbaridad. Ese es el problema del libre estudio de la Biblia y no sujetarse al magisterio. Por eso es que Jesús confía a sus apóstoles. ¿Se acuerdan? Felipe. ¿Quién es el que se acerca a explicar la escritura al eunuco? Felipe. Y cuando Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Si ese eunuco hubiera sido evangélico, ¿qué hubiera dicho? Claro que entiendo. ¿No ve que yo cerré los ojos y le pedí al Espíritu Santo que me inspire y yo ya entiendo? No, Felipe, ¿qué dijo? Perdón, el eunuco, ¿qué dijo? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y Felipe comenzó a explicar. Ese es el magisterio, ¿no es cierto? Ese es el magisterio de los apóstoles, que explican la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque a ellos Jesús confió ese depósito sagrado de la fe. Muy bien, suficientemente claro. Voy a dar lectura al numeral 80 del Catecismo, que dice lo siguiente. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Una breve visión, padre, de este numeral, por favor. Sí, hace rato ya les expliqué que tanto la palabra escrita como la tradición proceden de la misma fuente. Algún rato yo les he hecho esta pregunta. ¿Cuál es primero, la iglesia o la Biblia? Algunos han dicho, no, pues que primero es la Biblia, después viene la iglesia. No, todo lo contrario. Primero es la iglesia, primero es la comunidad. Y luego viene la Sagrada Escritura, la Biblia. Me refiero a la palabra escrita, no me refiero a la palabra de Dios. Si hablamos iglesia y palabra, primero es la palabra. Inclusive usted lee en Juan 1:1, ¿qué dice? Al principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios. ¿Cómo es decir que primero
Primero es la iglesia y después la palabra. Pero en el sentido de la palabra de Cristo, de la existencia de Cristo. Cristo, la palabra, lógicamente antecede a la iglesia. Pero la palabra escrita, esa es posterior a la iglesia. Ahora, esa palabra que es Cristo envía a sus discípulos a predicar, a anunciar esa buena nueva. No una palabra muerta, sino una palabra viva, que es su misma persona. Es por eso que ambas se compenetran, se relacionan íntimamente. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra viva, su persona. ¿Qué es lo que se sintetiza en la Sagrada Escritura, en la palabra escrita? Su mensaje, lo que Él nos dijo, lo que Él hizo. Más bien podríamos decir parte de lo que Él hizo, ni siquiera todo. Sí, ¿cómo termina Juan en el capítulo 21? Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se pusieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros, ¿no es cierto? Así que se puso lo más importante nomás. Jesús hizo muchas otras cosas más que no se agotarían en lo que está escrito. Jesús hizo muchas otras cosas más. De tal modo, ¿no es cierto?, que esa palabra escrita es 100% fiel a esa tradición recibida, ¿sí? A lo que ha sido, a lo que la iglesia ha enseñado, ¿sí? Esa es la relación. La enseñanza de Cristo, que se prolonga en la enseñanza de los apóstoles, que son fieles a la enseñanza que recibieron del Maestro, y que después esas mismas enseñanzas se ponen por escrito para conservarlas en la memoria, para conservarlas, para preservarlas. El peligro de las generaciones que vienen después es olvidarse. Nuestra mente es frágil. Entonces, ¿qué hay que hacer para no olvidarse? Escribir, ¿no es cierto? Vean que la música, ¿por qué la música se escribió? Es que antes no había música, claro que había música, pero después decidieron, dice, pongamos estos signos y estos signos van a ayudarnos a hacer que este sonido sea así. Y empieza la escritura y la música. Por eso es que nosotros podemos interpretar partituras de hace 4 siglos atrás. ¿Por qué? Porque tenemos la base, el escrito, ¿no es cierto? Y podemos nosotros interpretar la música tal cual en ese tiempo se tocaba, porque todo está escrito. Lo mismo, nosotros podemos armonizar, interpretar y tocar esa melodía hermosa, ¿no es cierto?, de la evangelización, gracias a la palabra escrita que a través de la tradición nos ha sido transmitida, gracias a la tradición, ¿no es cierto? A la tradición le debemos todo eso. No olvidemos que si hablamos quién antecede a quién, la tradición antecede a la palabra escrita. Primero es la tradición, se transmite por medio de la tradición, de manera oral, el uno al otro. Después se escribe, ¿sí? Entonces, la misma tradición oral, después expuesta por escrito. ¿Qué más relación puede haber ahí, no es cierto? No puede referirse lo escrito a algo que no se dijo, sino a algo que se dijo, algo que se vivió, algo que se celebró, ¿no es cierto? Algo que aconteció. Y el gran acontecimiento es Jesús de Nazaret, que fue muerto, crucificado y que resucitó al tercer día de entre los muertos y que está exaltado a la derecha de Dios. Muy bien, regresamos luego de una pausa comercial. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 36 minutos. Fin del espacio publicitario. Este programa tiene clasificación A, apto para todo público. Seguimos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy es el padre Óscar Tapia Bonilla,
coordinador de la zona pastoral occidental. Y el tema que estamos tratando es la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Voy a dar lectura al numeral 81, que dice: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Padre, una síntesis, por favor, de este numeral. Naturalmente, la palabra escrita es inspirada por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Como dice el Concilio Vaticano II, ahí se puso todo lo que Dios quiso que se pusiera. Está todo lo que Dios permitió prácticamente ponerlo como consignado, fruto de toda esa tradición que se ha venido hasta ahí, hasta este momento, anunciando de manera oral. La inspiración del Espíritu Santo hace que esa palabra escrita, sea auténticamente palabra de Dios, ¿cierto? Es escrita por hombres, lógicamente, esto se trataría en el tema de la inspiración, ¿no? Es escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, es decir, es la acción del Espíritu Santo la que hace que el hombre recuerde los hechos y dichos de Jesús y los ponga por escrito, con sus limitaciones humanas, porque nunca el Espíritu Santo anula la cultura, anula los límites humanos. A veces me preguntan a mí, padre, pero ¿por qué, por ejemplo, en la palabra de Dios surgen injusticias? Hay tantas cosas que son malas. Unos inclusive me dicen, padre, yo he dejado de leer la Biblia porque muchas tonteras, muchas sinvergüenzadas se narran en la Biblia. A ver, es que nosotros no entendemos que Dios no se revela al margen de la cultura. Dios no es un Dios ahistórico. Dios es un Dios histórico. Se revela en la historia y es más, Dios conduce la historia con sus luces y con sus sombras, con sus aciertos y sus desaciertos. Por eso dice la carta a los Gálatas, cuando llegó, eso nos habla Gálatas 4, ¿sí? De tal manera que la revelación de Dios es una revelación progresiva. Dios se da a conocer progresivamente. ¿Por qué? Porque el hombre con sus limitaciones humanas, con su pecado, con sus sombras, no es capaz de captar a Dios que es todopoderoso, que es santo. Imagínense, la gente, el pueblo pone a un Dios castigador, a un Dios celoso, a un Dios que se enoja por todo. Proyecta la limitación humana a Dios. Y Dios no. Dios, poco a poco el pueblo va descubriendo que Dios no es castigador, celoso ni nada. Al contrario, que Dios es misericordioso, lento a la cólera. Sí, no es un Dios de nariz larga, como dice, ¿se acuerdan esa expresión, nariz larga? Dios es más bien lento a la cólera, se le demora en enrojecerse la nariz. Sí, esa palabra nosotros decimos lento a la cólera, ¿no? Se le demora en hacérsele rojo. Cuando una persona está brava, la nariz está roja, la sangre se le viene a la punta de la nariz. Sí, Dios es lento a la cólera, es todo lo contrario, ¿no es cierto? Dios es bueno, es misericordioso. Esa inspiración que el Espíritu Santo da al hombre permite que esa palabra sea realmente lo que Dios quiere transmitirnos, lo que Dios quiere decirnos, pero no desde arriba, sino desde nuestra propia historia. Por eso la palabra de Dios nos narra las cosas que suceden en las comunidades. Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: me he enterado por los de Cloe que entre ustedes hay divisiones. Desde el cielo no es eso, eso es desde la tierra. Dios quiere iluminar nuestra realidad. ¿Para qué? Para vivir ahora Jesús a través de la palabra hecha carne, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Estos temas que estamos tratando, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, son importantes para la fe. Al parecer no me escuchó la pregunta.
La repito. No, es que los parece temas que estamos tratando. Ya. Ya, ¿Puede los temas repetir que la estamos pregunta porque se tratando. paralizó? Ya. Sí, los temas que estamos tratando sobre la Sagrada Escritura, la tradición y su relación son importantes para la fe. Claro, muy importantes para crecer en la fe. Es que tenemos que entender qué significa fe. A veces nosotros pensamos que la fe es un sentimiento, algo que me nace. Hay gente que dice, yo cuando tengo fe, cuando amanezco con fe, voy a la misa, pensando que la fe es como una especie de calentura espiritual, psicológica, y ya pues. No, la fe no es eso. La fe es la adhesión a Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio del domingo pasado? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, para que tenga vida eterna, no muera. Este simbolismo del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, donde aparecía la serpiente de bronce, y mirar a la serpiente de bronce curaba, libraba de la muerte. Ahora, ¿qué es lo que nos libra de la muerte? Mirar a Cristo crucificado. La palabra griega, adherirnos al crucificado. Y aquí no nos quedan sino dos alternativas. O nos adherimos al crucificado o nos adherimos a los crucificadores, a los criminales. No hay un camino intermedio. De tal manera que si nosotros queremos hacer una adhesión plena a Cristo crucificado, que es el modelo más perfecto del amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Así que la misma crucifixión es una exaltación, el poder del amor frente al odio y frente a la muerte. Y del amor que genera vida y que da vida, porque el amor es vida, ¿no es cierto? El amor no es muerte. De tal manera, por eso Cristo no es derrotado en la cruz, al contrario es exaltado. Entonces, todo esto nos sirve ¿para qué? Para que conociendo mejor a Cristo, nos podamos adherir a Él y podamos amarlo más, amando más. Muy bien, muy bien. Estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona pastoral occidental. Sí, y estamos tratando el tema, la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Voy a dar lectura al numeral 82 del Catecismo de la Iglesia, que dice: de ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Su explicación, padre, a este numeral. Ya. La tradición viene de los apóstoles. Decía, la fuente es Jesús. Jesús que revela al Padre, que nos da a conocer el rostro de Dios. Juan 17 dice, les he dado a conocer tu nombre. ¿Quién eres? Tu identidad. Dios es amor, Dios es misericordia. Les di a conocer quién eres tú. Esa tradición viva, ¿no es cierto?, es la que se transmite hoy. Porque, cuidado, no es que nosotros porque tenemos la palabra escrita, eso es todo. No, es lo que la Iglesia a lo largo de los tiempos ha venido viviendo, celebrando y orando en su liturgia, en sus diferentes ritos según la gama de culturas que tenemos en el mundo, la policromía inclusive cultural. Esa palabra, esa tradición viva se transmite a lo largo del tiempo. La tradición nunca dejará de tener su vigencia, así como la Sagrada Escritura explicará, revelará los hechos y dichos de Jesús, pero la tradición ayudará a comprender, asimilar y asumir plenamente lo que Jesús nos ha enseñado. Por eso es que nunca podemos prescindir nosotros de la tradición ni del magisterio de la Iglesia, lo que la Iglesia nos enseña. Sí. La tradición, decimos, recibe de la palabra de Dios.
la transmite íntegramente a los demás, ¿sí? Para llegar a conocer la verdad. No olvidemos que Jesucristo es la verdad. Por eso la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, dice San Pablo de una manera muy clara: la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Ni siquiera la misma Biblia. Y cuando hablamos de iglesia, la iglesia acoge la tradición y acoge la Sagrada Escritura. Por eso, si queremos nosotros acoger la tradición y la Sagrada Escritura, tenemos que hacerlo como iglesia, no como una comunidad o un grupo aislado, como un gueto o como una secta que se separa de la iglesia para llegar a la verdad. Todo lo contrario, la iglesia como columna y fundamento de la verdad, como cuerpo de Cristo, nos conduce en el conocimiento de la Sagrada Escritura y en el conocimiento de la tradición, a través de la tradición, ¿sí? Cuando yo no entiendo algo de la Sagrada Escritura, ¿a dónde acudo? Lógicamente al magisterio. Pero el magisterio, ¿qué me explica? La tradición. ¿Por dónde ha venido esto? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se celebraba en los primeros siglos? Yo quiero entender, por ejemplo, ahora qué es, por ejemplo, el testimonio. ¿A dónde tengo que acudir? A la tradición, ¿sí? Los primeros mártires, cómo ofrecieron su vida. Y en Apocalipsis se habla de unos mártires que estaban de pie, con túnicas blancas, con palmas en las manos, y que era una muchedumbre inmensa que no se podía contar. Entonces, si quiero tener conocimiento, si quiero saber sobre la Eucaristía, tengo que ver qué me dice la tradición, cómo celebraron las primeras comunidades de la Eucaristía. Que en eso nosotros tenemos a los santos padres, tenemos a los padres apostólicos y tenemos algunos otros escritos que nos sirven para poder ayudarnos a explicar y a esclarecer el conocimiento histórico de lo que nosotros celebramos, de lo que ahora celebramos o tenemos en la tradición viva de la Iglesia. Padre, hay una pregunta. Muchos católicos, muchos bautizados, muchos cristianos dicen lo que no está en la Biblia. Si eso no está en la Biblia, yo no lo creo. Desconocen la tradición y solo aceptan la Biblia como fuente de verdad de la revelación. ¿Cuál es el mensaje que usted les podría dar? A ver, no hay cosa que la Iglesia Católica crea que no esté en la Biblia. Todo está en la Sagrada Escritura. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? El problema es que hay que descubrirlo. Por ejemplo, en la Biblia no está ninguna palabra Inmaculada Concepción. ¿De dónde se me? Yo entonces no creo porque eso no está en la Biblia. A ver, hay que estudiar, estudiemos. El dogma de la Inmaculada Concepción se lo aprueba mediante un estudio minucioso a lo largo de los tiempos. Esto no es que se les ocurrió decir a alguien ahora, la Inmaculada Concepción existe, fundamentemos en la Biblia esto. No, eso el pueblo ya lo creyó desde mucho más antes, que la María es siempre virgen, toda santa e inmaculada. ¿Desde cuándo lo creyeron? Leamos, por ejemplo, las apologías de San Cirilo de Alejandría. Eso es hermosísimo cuando fundamenta la Theotokos. La Theotokos en el concilio de Éfeso, ¿sí? Para decir María es madre de Dios y madre de Jesús, cuando negaba el nestorianismo la maternidad divina de María, ¿no es cierto? Nestorio decía, no, María no puede ser madre de Dios, porque si no, ya Jesús sería limitado. No, María es madre de un hombre llamado Jesús. Y el concilio dice, no, María es madre del Dios Hijo, ¿sí? Entonces, tranquilamente podemos decir Santa María, Madre de Dios, ya desde el concilio de Éfeso. Ahora, ¿en la Biblia dice que María es Madre de Dios? No, no dice eso. Pero sí dice que María es mamá de Jesús, del Verbo hecho carne. Juan 1:14. Ese Verbo eterno que es Dios, ¿no es cierto? Que era Dios, se hace carne y habitó entre nosotros. Más adelante, en el verso 14 mismo, puede ser C, lleno de gracia y verdad. Estos términos lleno de gracia, ¿a quién se atribuyen? Solo a dos personas de la Biblia, en toda la Sagrada Escritura. A María,
Cuando el ángel le dice, alégrate llena de gracia, le dice, Jaire, que Jari Tomene, y también cuando a Jesús en Juan 1:14 se le dice lleno de gracia. Es decir, Jesús tiene la plenitud de Dios. María es la llena de gracia, no es la llena de gracia y verdad. Y verdad, porque Él es la verdad, pues. Él es Dios, ¿no es cierto? Entonces, no puedo decir, como no está en la Biblia, no creo. No pretendamos encontrar palabras, sino analicemos la Biblia. María es madre de Dios, claro que sí. ¿Por qué? Porque María, ¿quién es el que se encarna en el vientre de María? El Hijo de Dios, ya. ¿Y quién es el Hijo de Dios? El Verbo eterno, Juan 1:1. ¿Qué era ese Verbo eterno? Estaba junto a Dios. ¿Qué era ese que estaba junto a Dios? ¿Quién era? 14. Se hizo carne, asumió la naturaleza humana. Entonces María es madre de ese. Entonces María es madre de Dios. Y a eso hace la iglesia con la ayuda de la tradición. Esto hace la reflexión teológica de los santos padres, de los padres apostólicos, que ellos dieron testimonio, ¿no es cierto? Pues. Muy bien, voy a dar lectura al numeral 83 del Catecismo, que dice lo siguiente. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y de lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito. Y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Parece que ya se había referido en sus explicaciones anteriores, claro. Pero si usted gusta, puede esto es muy evidente. Bien, le vamos a hacer unas preguntas. Yo ya les expliqué, o sea, el Nuevo Testamento, les comparaba yo, el anuncio del ángel a María. ¿Será que ese momento Diosito le dice a Lucas, coge un esfero azul y ponte a escribir? Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado, a una joven virgen madre. No, eso no es la inspiración. Todo esto que pone Lucas ya, qué sé yo, en el año 85, o sea, posterior a la muerte de Jesús. Si hablamos del año 85, estamos hablando de 55 años después. ¿Sí? ¿Cuántos años ya se sabía que el ángel le reveló a María? 55 años. Eso ya se lo venía celebrando. Es decir, la misma Sagrada Escritura, ¿qué es lo que refleja? El proceso de la tradición. O sea, porque si yo leo esto, es porque ya se creyó. ¿Cierto? A ver, antes que no teníamos nosotros muchos medios de comunicación para escribir la guerra de Paquisa. Vamos más allá, más atrás. El mariscal Antonio José de Sucre está subiendo la cumbre del cerro del Pichincha y en este momento está con 4 soldados conversando y todo. No, nadie. Primero se dieron los acontecimientos y esos acontecimientos se los van narrando. Y luego se pone por escrito. Por ahí escribe alguno alguna cosita, otro escribe otra cosita, cada quien desde donde vio la cosa. Hay fiesta de la Mama Negra en la Tacunga. Uno está en el Niágara, otro está en la PAE, otro está en San Sebastián, otro está en la Merced, otro está en el Salto. Si yo les pido a todos esos que me hablen de la Mama Negra, cada quien me va a dar su punto de vista, aunque es de la misma fiesta de la Mama Negra, ¿me entienden? Pero, ¿quién está en el error y quién está en la verdad? Ninguno, todos están en la verdad. ¿Por qué? Porque el uno estuvo en un lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Complementar todo eso para sacar una única verdad, ¿no es cierto? Los que estuvieron allá vieron el inicio, en la PAE vieron el inicio de la comparsa. Los que estuvieron en la Merced vieron el desarrollo de la comparsa. Los que estuvieron en el Niágara vieron a los chumados de la comparsa, ¿no es cierto? Ya el desenlace, ¿no es cierto?, de lo que se llama la Santísima Tragedia. Ahí es la verdadera tragedia, ya los chumados. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. La misma Escritura nos narra cómo fue la tradición, cómo se habrá transmitido desde el comienzo. Si Lucas describió en el 85, entonces son 55 años de tradición que ya se venía eso hablando, celebrando. Y todo lo que se narra en Lucas.
y todo lo que se narra en Mateo o en los otros evangelios. Muy bien, muy bien. En honor al tiempo, padre, en un minuto, hay una inquietud. La tradición de la fe está por escrita ya en estos momentos. La tradición puede ser anulada hoy. ¿Cómo? No la entiendo. No, o sea, la tradición, toda la tradición ya está escrita en este momento, aparte de la Biblia, no me refiero a la Biblia, sino existen documentos que contengan la tradición en forma escrita. Creo que mucho se ha escrito, tenemos bastantes escritos, pero seguimos conociendo más cosas, ¿no es cierto? Fruto de la enseñanza, que no están en la Sagrada Escritura. Existe mucha enseñanza de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, de los santos padres, sí, al menos por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que escribe su famosa historia, es una maravilla, ¿no es cierto? La tradición nunca se va a poder agotar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene como cuenta el mismo maestro que mandó a predicar, y como dice el texto, si se pusiera una por una no habría lugar para tantos libros, pero yo pienso que seguiremos nosotros analizando, seguiremos estudiando, seguiremos conociendo y seguiremos esclareciendo muchas cosas. O sea, no es que ahora no tengamos claro lo que es la Sagrada Escritura, pero seguiremos entendiendo de mejor manera ese gran misterio que no es que sea inalcanzable para nosotros, es que por el exceso de luz no podemos alcanzarlo plenamente todavía. Sí, como cuando vemos el sol, no es que nadie puede ver al sol, es que el exceso de luz nos ciega, sí. Muy bien, agradecemos mucho a nuestra amable audiencia que nos ha sintonizado durante una hora. Tendremos que pedirle el doble de tiempo cuando venga, padre, usted a este programa. Vamos a saludar a Antonia Zorrilla, Wilson Patricio Peñarrera Lozada, Henry Salazar le dice saludos, padre Oscar. Marcos Zorrilla, Wilson Pérez López. Buenos días, hermano Juan. Qué alegría en escucharle al padrecito Oscar en su espectacular programa. José Zambrano, lindo día. Antonia Zorrilla, María del Carmen Orellana y muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Padre, le agradezco mucho, le agradecemos mucho por su tiempo, por sus enseñanzas. Vamos a irnos con su bendición, por favor, en 30 segundos. Padre Dios, te damos gracias por este compartir. Ayúdanos a comprender mejor tu palabra y sobre todo danos la fuerza para adherirnos cada día más plenamente a tu palabra. Esa palabra que eres tú, a esa palabra que es vida, esa palabra crucificada y resucitada, esa palabra que es plenitud de vida. Danos, amigo Jesús, la fuerza y la luz para seguirte en todo momento, sin desfallecer en el camino. Te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí siempre será un honor.